Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este 14º domingo durante el año, escuchamos en el Evangelio de Marcos este relato donde se nos presenta a Jesús ya en su pueblo, Nazaret, donde estaba enseñando en la sinagoga, dice, y se provoca el asombro por parte de aquellos que lo escuchaban, porque se decían: ¿de dónde le viene esta sabiduría, estas obras que realiza? Porque seguramente ya habían llegado los rumores de los milagros que había hecho a su pueblo. Y por otro lado también el asombro de Jesús frente a la falta de fe de sus paisanos. Ellos no creían en Jesús. Decían: ¿acaso este no es el hijo de María? Y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Proviene de una familia humilde, es un obrero, un carpintero. Y entonces no creían en él. El asombro de Jesús es un asombro no sin dolor, por la incredulidad y el rechazo de su gente. Y entonces dirá aquella frase que para nosotros es tan familiar: nadie es profeta en su tierra, ningún profeta es bien recibido en su pueblo, en su familia, entre sus amigos. De esto tenía sobrada experiencia el pueblo elegido, ya que ellos en muchas oportunidades habían rechazado los mensajeros enviados de Dios, inclusive los habían matado. Jesús morirá, recordamos, en la cruz. El que había sido considerado por muchos un gran profeta, sin embargo, será crucificado. Por un lado, entonces, la incredulidad, la falta de fe. Por otro lado, el asombro de Jesús frente a esta incredulidad de su pueblo. Y el contraste, porque en otros pasajes del Evangelio también Jesús se había asombrado y había elogiado la fe de muchos que se acercaban a él pidiendo un favor, un milagro en una situación desesperada. Y el primero elogiaba la fe y luego les concedía aquello que pedían. Para nosotros, discípulos misioneros de Jesús en salida en nuestro continente, como nos invita la Iglesia, cabe la pregunta: ¿cómo estamos en el anuncio del Evangelio, en la tarea, en la misión que se nos ha confiado? ¿Somos elogiados? ¿Somos bien recibidos? ¿Todo nos va bien? ¿O por el contrario, nuestra presencia en la palabra del Evangelio es capaz de movilizar, de cuestionar, de llamar a la conversión a quienes nos escuchan y quizás puedan ser los de nuestro mismo entorno?
tenemos experiencia también de lo difícil que es llevar el Evangelio en nuestras propias familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro barrio, porque hay muchos prejuicios, porque también podemos ser cuestionados, porque enseguida nos señalan que si hemos hecho esto o aquello, o no somos suficientemente coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Bien, es un gran desafío, una gran responsabilidad, hermanos y hermanas, que podamos primero pedirle al Señor que fortalezca y aumente nuestra fe, para que sea una fe verdadera. En Él le creemos a Jesús y por eso estamos dispuestos a arriesgarnos, eh, inclusive a sufrir la tribulación, el rechazo de los que nos rodean, salir de nuestra comodidad, dejar de lado los prejuicios para asumir el desafío de llevar a Jesús sin temores, sin vergüenza, y en nuestros propios entornos, en los que tenemos más cerca, en los lugares donde nos toca desarrollar nuestra vida y nuestra actividad cotidianamente. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, y en medio de las pruebas y dificultades, que seamos fortalecidos para que, como dirá también el apóstol San Pablo, se haga más patente la gracia actuante de Dios. En medio de nuestra pobreza y de nuestra fragilidad, resplandezca esta gracia que el Señor quiere ofrecernos. Que tengas una feliz semana. El Señor te bendiga, te guarde, te proteja y te acompañe siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.